Bueno, estamos ya de regreso. Estos lunes agropecuarios en el Poder de la Tarde se convierten cada vez más en una forma y una expresión de tratar los temas de diferentes naturalezas y además las diferentes variedades que nos presenta el sector agropecuario, que por demás es de los más vastos, y tenemos la oportunidad de tener siempre invitados que nos pueden ir enseñando, educando y recordando el gran valor que tiene la profesión de los mismos. Bueno, mira, Luisín, nuestro invitado de ahora, si yo le digo a ustedes, Víctor Hugo, media hora. Usted puede ser que piense en aquel famoso poeta, dramaturgo del romanticismo de Francia. Y si yo le digo a ustedes Víctor Hugo Hernández, quizás algunos sepan quién es, pero déjenme decirle una cosa. Yo voy a presentarle a ustedes a quien, a mi conocimiento, es el más prolífico de los agrónomos del país en haber alcanzado lugares dentro de la política dominicana, uno de los grandes defensores. Usted puede pensar lo que quiera, porque todo el que sobresale siempre hay cosas que decirle, pero para mí es uno de los grandes avasalladores que ha tenido la agronomía en cuanto a defensas de los lugares, la forma de vida de un agrónomo. Luego pasa a la política y alcanzó esferas extraordinarias que otro agrónomo no lo ha alcanzado. Le voy a decir el nombre. Víctor Hugo. ¿Pero quién? Tito Hernández. Tito Hernández, con todos nosotros. Tito, bueno, un placer tenerte. Un placer estar contigo, con Luisín, con los amigos televidentes y radiovidentes de este programa. Dispuesto aquí a responder todas las preguntas que... Me gustaría iniciar, usted que tuvo la oportunidad de escuchar el tema anterior, si hoy día el país le ha dado aquiescencia a la verdadera función de un veterinario y por ende de los técnicos del sector agropecuario, ¿cuál es su parecer? ¿Cuál es su criterio sobre esto? Mira, muy importante tu pregunta, porque no es solamente este gobierno, o sea, los gobiernos o el país, como tú has señalado, no han aquilatado en su justa dimensión el papel del profesional agropecuario. Y eso incluye a los agrónomos, como incluye a los médicos veterinarios. Y gran parte de los problemas que hemos visto en los últimos años en términos de que afectan a la agricultura como a la pecuaria tienen que ver con esa falta de reconocimiento del papel y del valor del sector agropecuario. Pero déjame decirte algo. Cuando yo era dirigente de la AMPA en el 90, recuerdo como ahora, aquí habían 3 gremios importantes a la hora cuando hacíamos la lucha Quesada y la huelga, que eran los maestros, por la cantidad, 50.000 maestros en todo el país, los médicos, que eran 20.000, y los agrónomos, que éramos 4 o 5.000. Y yo recuerdo que fue una ocasión como para plantear al país en ese momento la importancia de cada sector. Porque la gente quiere que el agrónomo haga el papel del médico, o que el médico haga el papel del maestro, o que el maestro haga el papel del agrónomo. Y si tú no eres maestro o no eres médico, entonces quizás no te dan el valor que tiene. De los tres profesionales, el que más incidencia tiene en la economía y en la producción de un país es el profesional agropecuario. Y hasta en lo social. Y en lo social. Pero digamos desde el punto de vista económico, porque tiene que ver con un sector que es fundamental en la economía dominicana y de cualquier país del mundo, pero digamos en la economía dominicana de manera particular. Pero por mucho se ha quedado atrás de esos 3 renglones, pero por mucho. Sí, no, formamos parte de esos 3 renglones. O sea, aquí hay 3 sectores profesionales que la sociedad ha logrado aquilatar, que es el de los médicos, el de los maestros y el de los profesionales agropecuarios. Cuando ha habido una falta de valoración o la valoración correcta
al papel del profesional, entonces se producen las crisis que se están produciendo, como ahora con el tema de la fiebre porcina africana. ¿Cuál es su parecer sobre la misma? Bueno, que una noticia terrible para el país, para el sector agropecuario de manera particular. Hay que tomar en cuenta el peso específico de la producción porcina en la producción agropecuaria en sentido general. Se ha dicho ya de manera reiterada que la producción porcina tiene un valor estimado de unos 15, 18 mil millones de pesos. 25 mil millones va a salir. Bueno, hay quienes hablan de 25 mil, pero eso tiene que ver también con el tema de si se eliminan todos los cerdos y hay que repoblar. Digamos que esta crisis, para coincidir contigo, esta crisis pudiera tener un costo, Luisín, eso es importante que la gente lo sepa, a la economía dominicana en los dos procesos fundamentales que conlleva, que es el tema de tres elementos: el manejo de la actual crisis, la posible erradicación de toda la producción porcina del país y el restablecimiento de esa producción. Estamos hablando de cerca de 40 mil millones de pesos. Sí, Tito, pero se dice que hemos llegado ahí por una falta de cierto cóncave que hace falta, que son los técnicos. Hay muchos técnicos agropecuarios que están ausentes y muchos técnicos agrícolas también. No ha habido un manejo, según dice la oposición de la gente que está en agricultura, el adecuado. Pero mira, va a perdonar algo. El intro que yo hice contigo, tú tienes como 5 generaciones de ser ingeniero, de ser agrónomo. Te gradúas en Loyola, San Cristóbal, y cuando se hizo aquí la introducción de quién venía, se habló de termofalia, que son cabezas calientes, y se habló también de una persona que ya como que estaba enfriándose socialmente. Eso salió en toda la red y en toda la promoción que hicimos. ¿Por qué se hizo esto? Porque el Tito Hernández, que surge como agrónomo, era el técnico más fogoso que había defendiendo las clases sociales. Pero luego alcanza la fama en ese sentido y pasa entonces donde Balaguer. Balaguer era la oposición en ese momento. Ahí con Balaguer estuviste, alcanza el Instituto Agrario, que fue cuando yo precisamente te conocí, o sea, de frente. Y alcanza también el ministro de Agricultura, que era secretario en ese entonces. Luego pasas con Leonel Fernández y eras, creo que secretario sin cartera. Asesor agrícola. Asesor agrícola. Pero pasan de Hipólito Mejía luego, que es del PRD. ¿Quién es Hipólito Mejía? Me dicen que es pariente tuyo. Familia. Familia, o sea, es pariente. Y allí fuiste entonces técnico sin cartera, ¿verdad? No. Yo me quedé a nivel ya de asesor agrícola con don Leonel. Correcto. Y luego, como tú dijiste, senador y diputado. Luego. Entonces, por eso fue que dije que estamos ante el agrónomo, oye, sin equivocarme, más aquilosado en la política dominicana. Pero sobre todo, tú sabes que yo hacía periodismo muy informal con los gallos y coincidía con mucha gente de los partidos ricos. Y allí te veía. Y todos coincidían en que precisamente tú eras un hombre muy inteligente, con mucha capacidad política. Entonces, pasémonos ahora a lo que está pasando en el país. ¿Cómo con esa experiencia que tú traes de ser un líder de masas, a lo que está pasando con los técnicos agropecuarios en este momento y lo que está pasando con lo que precisamente Luisín te introdujo a hablar sobre ese acontecimiento de esa crisis económica con los puertos? Es lo que hablábamos ahorita, o sea, no hay una conciencia del Estado, de los gobiernos, de la importancia y del papel de los profesionales agropecuarios. Mira, Luisín, la producción de café del país se fue a pique por la introducción de enfermedades en el país, como la roya del café. En una ocasión quebró, colapsó la producción de plátano por la cigatoca, ¿verdad? Sí. La producción de habichuelas quebró, colapsó en el país por la mosquita blanca.
ahora con la mosca del Mediterráneo, la producción Los de aguacate Los y de cítricos, cítricos y los no dejen mangos. los cítricos, que es lo que más duro le ha Bueno, dado. pero en el 78 la propia feria porcina acabó con la producción. Eso fue cuando Guzmán. Entonces, todo, y ahora esto, que vuelvo y te digo, es dramático, tiene que ver con, mucho tiene que ver con esa falta de valoración de las autoridades con los profesionales. De hecho, llama la atención dos elementos que te voy a señalar. ¿Dónde surge la fiebre porcina africana en este momento? En la línea noroeste, o sea, en Montecristi, Sí. en Dajabón Y San Juan de la Maguana, otra vez. y en Mao, pues, digamos. ¿Dónde se han cancelado más profesionales agropecuarios? Que se ha denunciado que en este periodo han cancelado más de 400 en esa línea noroeste. Fíjate qué terrible coincidencia. ¿Dónde está concentrada la producción porcina del país? Sigamos bajando de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís, Cotuí y las hermanas Mirabal. Ahí es que está el 80% de De la incidencia. de la producción porcina del país. Y ahí es donde más agrónomos y veterinarios hay cancelado. Entonces, y un sector que está afectado, digamos, por una intranquilidad laboral en este tiempo, en este último año. Yo no quiero achacar a ese elemento nada más la presencia de la fiebre porcina africana, porque hay otros componentes. Claro que la fiebre porcina o vino por la vía fronteriza o vino porque alguien trajo comida sin procesar. Se tienen sospecha, pero no se ha llegado a la conclusión. No hay conclusión ni se va a llegar ahora. Pero deténgase un segundo ahí para los incultos como yo. En el único lugar donde se ha presentado esa peste es aquí. En la República Dominicana. ¿Cómo se puede trasladar eso y pasar por lugares y no llegar y entonces ¡pam! Y cayó aquí? ¿Cómo, Bueno, mira, ¿cómo se da eso? Perdóname, se está comentando. No sé si me entienden la Sí, pregunta. perfecta. O sea, ¿cómo es con tan vastos Ahí te territorios? voy. Tenemos Puerto Rico, tenemos Cuba, tenemos el Caribe antillano, pero tenemos Centroamérica y tenemos todo esto. Y eso vino así a caer aquí. Te voy a decir, aquí se está hace mucho criticando e informando que nuestro país es un basurero. Hay barcos y aviones que vienen sus depósitos, sus desechos, los tiran aquí donde quieran. E incluso la incineradora del aeropuerto se dijo una vez que no funcionaba, porque todos esos sólidos y todas esas comidas tienen que ser incinerados. Se está sospechando de eso. Hay otras consideraciones que no voy a meter porque no he leído mucho sobre ello. Bueno, pero en términos reales, o entró por la frontera, por Haití, o entró porque alguien trajo un producto, pero toma en cuenta también que un virus, igual que el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo penoso, digamos, y lo preocupante? Que en el caso del coronavirus es una pandemia que afecta a todo el mundo. Como tú ya has señalado, en el caso de la fiebre porcina africana, somos el único país de América, Sí. aunque hay 50 países en el mundo ahora mismo que lo tienen. Yo creo que tú sepas que ahora en julio, a mediados de julio, llegó a Alemania, que es el cuarto productor mundial de cerdo, y llegó a la Filipinas, a América no ha llegado. Y República Dominicana tiene el mérito negativo de, en 40 años, tener la fiebre 2 veces. En el 78-79 solamente Haití, Cuba, Brasil y República Dominicana tenían la fiebre porcina. Ahora solamente la tenemos nosotros. Yo quiero ser enfático en ese elemento porque creo que se requiere de una respuesta del gobierno más contundente. Pues sí, mira, ahora se está hablando de que van a traer a la eminencia, al experto más grande que hay en el mundo ahora mismo en materia de lucha contra la fiebre porcina africana. Y que se ha hablado con él a nivel
por Zoom, ¿verdad? Zoom, sí. El doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno. Pero déjame decirte algo. Él tiene dos recomendaciones básicas que son elementales, que cualquiera y que uno se la ha dicho al gobierno y uno se la puede decir ahora y reiterarla, que es la necesidad de integrar una comisión de más alto nivel que la que se creó. Que la que se creó actualmente. Que es la que se creó actualmente, porque se le está dando un poco de lado al tema de la fiebre porcina, como que un tema solamente del ministro de Agricultura. Yo no sé qué hace ahí el director del COE, realmente no sé qué hace ahí. Y se requiere que esa comisión sea fortalecida, se requiere que ese tema sea tomado por el presidente de la República, de la mano del presidente, del mismo modo, oye bien, que el presidente ha tomado el caso del coronavirus. Luisín decía ahorita, y yo coincido con eso, el país, uno de los logros del gobierno en este primer año es el manejo correcto que ha tenido el país del tema del coronavirus. Entonces el presidente Luis Abinader inspira esa confianza y esa credibilidad que demandan los productores porcinos del país. Porque en cierto modo, hasta el propio ministro, hasta el propio accionar del Ministerio de Agricultura está bajo cuestionamiento en este momento. ¿Por qué? Por el tema de cómo, por lo que estamos hablando ahora, de cómo diablo entró esa plaga al país. Y si bien es cierto, las plagas entran, porque han entrado plagas durante toda la historia en el país, esta de manera particular, en este momento, tiene una zonificación y tiene un contexto que quizás muchos de esos elementos que están presentes en esa realidad pudieron haberse evitado. ¿Cómo? Como es el tema que hemos hablado de los profesionales agropecuarios. El sector agropecuario tiene un año de huelga y de protesta. Un año en el que los profesionales agropecuarios no gozan de tranquilidad. Están envueltos en un estado de intranquilidad y de zozobra. Y la tranquilidad, y tú lo sabes bien y lo sabemos todos, es fundamental para que los profesionales agropecuarios cumplan con ese deber sagrado de proteger el país de plagas y de enfermedades, no solamente de animales, sino de las plantas. Yo quiero señalar una experiencia que yo tuve con Balaguer, Luisín y amigos televidentes y Quesada, con la mosquita blanca. Acabó en aspa eso. Aquí vino, mira, cuando yo era secretario de Agricultura en ese tiempo, en diciembre, para las Navidades, vino un barco con un cargamento de papa. Yo no sé si tú recordarás eso. Y en ese momento había una alerta muy alta de amenaza con el tema de la mosquita blanca. Y los técnicos de cuarentena vegetal de los puertos impidieron la entrada y el barco se mandó a parar 8 o 10 kilómetros en alta mar. Yo comencé a recibir presiones del embajador de ese tiempo de Canadá, que era un embajador itinerante, y a mí me llegó a llamar incluso el ministro de Agricultura de Canadá. Recuerdo como hoy. Porque la papa venía de Canadá. Porque la papa venía de Canadá. De Quebec, y ellos querían que esa papa entrara al país. Eso me obligó a visitar a Balaguer el 31 de diciembre, te estoy hablando de 1993, a las 11 y tanto de la noche. Recuerdo que nos dio las 12 de la noche, el cambio del año, conversando. Y cuando yo le planteé a Balaguer el tema de lo que yo estaba haciendo y de las presiones que tenía, ¿verdad? Claro, presiones políticas. Internacionales, Balaguer me dijo a mí, usted es responsable de que esa papa no entre al país. La sanidad vegetal y la sanidad animal de un país son sagrados. Y yo le dije, pero mira, el embajador me está presionando mucho. Y recuerdo que me dijo, esos embajadores los que vienen aquí a negociar, devuelve ese barco hoy mismo y que no entre. Entonces, los gobiernos tienen que entender que la sanidad vegetal, la sanidad animal es igual que la salud pública. Sí, pero espérate.
ahí ha dado con en el clavo. Tú tuviste el apoyo del presidente. Si un técnico no tiene el apoyo de los que lo dirigen, ¿qué puede hacer? Mira, Luisín, cuando yo trabajaba en el aeropuerto, llegaron una manzana para doña Emma Balaguer. Y uno dijo, no se atreve a decirle a Balaguer eso, de verdad, y se incineraron. No, en ese momento, te voy a contar otra historia. Yo estaba ahí. En ese momento, Luisín, en ese diciembre, Sí. se le quemaron esa manzana a doña Emma. Ah, bueno, tú ¿Y ves. por qué fue que se la quemaron? Te voy a decir Porque ahora, estaba prohibido entrar manzana. estaba prohibido, pero no, es que a la semana siguiente, qué bueno que tú lo menciones, se le queman a Peña Gómez. Pero espérate. ¿A Peña Gómez? Y Peña Gómez hizo un escándalo enorme. Peña Gómez, de hecho, aprovechó y dijo que yo le había quemado 12 furgones de manzana, que eran las manzanas que le iba a dar a los PRDistas en ese año. Pero tú sabes ¿Tú eres bien... el secretario cuando es? Claro, y tú sabes bien que lo que se queman son las muestras, porque no entran. Tú no dejas entrar los 20 furgones. No. Yo recuerdo que yo me enteré, O Luis, sea, le quemaron manzana a doña A Emma, doña Emma Balaguer. y a y a Peña y a Gómez. Peña Gómez. Yo me O enteré. sea, a los jefes. Te voy a decir algo. Sí, porque los técnicos... ¿Y de quién ordenó eso? No, te voy a decir Era ahora. Guapo. Te voy a regla, decir. la regla. Es que el protocolo que La tienen regla. los técnicos de cuarentena vegetal en los puertos y aeropuertos le da autoridad a ellos sin tener que consultar al ministro. Yo me entero de que a Peña Gómez se le quemaron la manzana por el escándalo que está haciendo Peña Gómez. Y te cuento de nuevo. Y no le dijeron que también se lo hicieron No, a doña Emma. espérate. Yo cojo para donde Balaguer, porque dime tú, Peña Gómez me cae encima a mí y me dice de todo. Cuando yo cojo por el Palacio, veo a Balaguer, y recuerdo como hoy, 8 de diciembre. Todo lo suyo era en diciembre. No, porque era para la manzana. Ah, ok. Y tú, bueno, lo que tú dices debió ser el 1 de diciembre. Porque cuando yo le menciono a Balaguer, mire, presidente, hay un lío del diablo. Dice Balaguer, ¿qué pasa? Digo, ahí está Peña Gómez regado, pero regado como que no lo aguanta nadie. ¿Qué pasó? Digo, bueno, que él dice que yo le quemé 12 furgones de manzana, de manzana que él trajo. ¿Y sabe qué me contestó Balaguer? Eso que tú estás señalando. ¿Qué le dijo Balaguer? Que está Peña Gómez hablando como pendejada. Si a mi hermana, a Emma le acaban de quemar una manzana. Entonces, eso te indica, no, le habían quemado, Sí. le habían quemado. Lo tuyo fue el año antes. 6 años. Entonces, y Balaguer tenía eso fresco. Yo recuerdo que me dijo, vaya a la televisión y defiéndase. Yo fui a la televisión y expliqué, y lo reitero aquí, y por qué yo insisto, Luisín, que este tema... Pero entonces lo que estamos hablando es la necesidad de mayores controles. Claro, Y en sanidad de mayor vegetal, apoyo, y de mayor técnico. Y el técnico independencia. de sanidad vegetal se atreve ahora a quemarle una A nadie de eso. manzana. No, Ahí te voy, Te ahí botan. te voy. No le porque ese más ni a un técnico, ministro. porque ve, ese técnico, por ejemplo, ni siquiera depende del ministro de Agricultura su decisión. El ministro se entera si se la quemaron a Luisín Mejía. Y va a protestar. Y Luisín va al programa mañana y se queja. Pero el ministro no está, o sea, el técnico no está obligado. Pero eso se está haciendo hoy día así. Bueno, debe hacerse, Debe hacer. debe no estar lo sabe. haciéndose. Pero, ¿qué ocurre también? Y ahí yo te voy a decir algo. Yo no cancelé un agrónomo mientras yo fui ministro de Agricultura. Yo no moví un personal técnico de ningún lugar de eso. ¿Por qué? Porque esos son lugares santos y sagrados que no pueden tocársele. Porque so pena de vivir lo que estamos viviendo. So pena de vivir lo que estamos viviendo. Mira, Luisín, en los muelles se han encontrado lagartos, culebras, en esos barcos que llegan. Entonces, ese personal que dice que es rígido, tanto en veterinaria como en agronomía, son los encargados de velar por eso. Yo te cuento una anécdota, si tú me permites. Ese mismo año, yo voy el 11 de noviembre del 93 al Encuentro Mundial de la FAO, eso es en Italia. Y tengo que pasar por Estados Unidos. Cuando llego al aeropuerto, Luisín, los técnicos de cuarentena de Estados Unidos me metieron un cuarto y me metieron media hora, una hora. Paralizate. Claro, y cuando yo me identifico y le digo, mira, yo soy el secretario de Agricultura de
República Dominicana y voy para la FAO. Porta a mí. ¿Sabe qué me contestaron? Nosotros lo sabemos. Pero eso es para que usted vea lo celoso que hay que ser con la cuarentena vegetal de un país. Bueno, mira, Tito, el tiempo se nos está acabando. Finalmente, ¿qué vos creéis de nuestros agrónomos y veterinarios finalmente en el país? ¿Tú ves que hemos avanzado? ¿Qué está pasando brevemente? Bueno, yo pienso que se ha avanzado. Ahora, con esta situación de ahora se ha dado un retroceso. Yo sí quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a las autoridades del sector agropecuario y al presidente de la República, en el sentido de que esta situación de crisis de la fiebre porcina africana obliga a una rectificación frente a los profesionales agropecuarios y obliga a que sean reconsideradas todas esas cancelaciones y a producir de inmediato la reposición de todos los profesionales agropecuarios que han sido cancelados en este último año, como una manera de llevar la paz y la tranquilidad al sector agropecuario, porque son necesarios para enfrentar esta crisis que confronta la agricultura y la porcicultura de manera particular. Mira, gracias Tito por haber estado en nuestro programa, señores. Tito Hernández, líder de los agropecuarios, líder político del país, aunque vos no lo quieras creer, pero así es. Ahora vamos a los deportes, ¿verdad? Con Camilo. Camilo, adelante, que tiene mucho que decir. Si le mete el bumper exactamente en el aire, así mismo no hay problema.